Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, oremos, ¿sí? Gracias te damos, oh Señor, por la oportunidad de abrir la Escritura otra vez en este día del Señor. Necesitamos, oh Señor, que nos ayudes en este momento para exponerla, para oír. Somos tan débiles, oh Señor. Necesitamos el poder que viene de tu Espíritu Santo, obrando en los corazones, aplicando la palabra. Si no es por la obra de tu Espíritu, serán palabras vanas solamente, oh Dios. Necesitamos que nos auxilies, Señor, en esta hora que abrimos la Escritura con temor, temblor, pero también con la expectativa de que tú nos hables, nos animes, nos alientes, nos ayudes, nos esfuerces, nos reprendas, porque sabes nuestras necesidades y nuestra condición delante de ti. Así que usa la Escritura, oh Señor, para hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hay un viejo y conocido dicho popular que en ocasiones se utilizaba, ¿no? Y bueno, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Bueno, es cierto lo que dice el dicho, porque todas las cosas se necesitan aprender. Necesitamos aprender a hablar, que alguien nos enseñe, a caminar, bueno, después de grande a perdonar, a soportar y un montón de armar, ¿no? Más que podemos ir añadiendo. Ahora, lo único que no necesitamos que nos enseñen es a pecar. Eso ya viene de fábrica, está en nuestro ADN. Por eso a nuestros niños tenemos que enseñarles a hacer el bien, porque el mal ya está incorporado en ellos. Ya saben mentir, por más que vos no les enseñes a mentir, ¿no? Ya es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora, todo lo demás se aprende, ¿no? Escuchando, observando, estudiando, ¿no? Ahora, hay algo que también se aprende, y que a lo mejor muchos no lo han hecho bien, es cómo terminar. Cómo terminar una etapa, cómo terminar una carrera, cómo terminar un ministerio, e incluso cómo enfrentar la muerte. Eso también es algo que necesitamos aprender para cuando llegue, ¿no? Ustedes saben, la Biblia no pone el énfasis solo en cómo arrancamos la carrera, sino en cómo perseveramos hasta el final. Hay muchos que arrancaron bien, probablemente conozcas alguno, pero no terminaron de la misma manera, ¿no? Lamentablemente, en algún momento de esta carrera se desviaron del camino y se fueron hacia otros costados, ¿no? En estos versículos que tenemos delante, el apóstol Pablo sabe que su tiempo se terminó. Queda un tiempo todavía, ¿no? Más adelante él espera aparentemente pasar el invierno. Es decir, sabe que un tiempito más queda, pero de alguna manera su ministerio ya había concluido y está consciente de que no va a salir de esta. Cuando estudiamos la carta a los filipenses vimos que él todavía tenía la esperanza de salir y de hecho salió de la prisión. Acá sabe que ya no hay vuelta atrás y todo terminó, ¿no? Y él está mirando su vida con sobriedad y puede decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, viví bien, serví fielmente, muero en paz. Ahora, Pablo no dice esto para hablar de sí mismo, ¿no? Él quiere enseñarle algo a Timoteo, a todos nosotros también, y es cómo se vive el ministerio cristiano. Cómo vivir para la gloria de Dios, cómo servir fielmente y cómo morir en paz delante del Señor. Y es interesante esto para nosotros porque todos estamos en una etapa seguramente. Bueno, en cada iglesia hay creyentes que se encuentran o iniciando la carrera, están aquellos que tienen ya un largo recorrido
y también están aquellos que se puede decir que se encuentran en la etapa final de esta competencia, ¿no? Y para cada uno de nosotros este pasaje tiene algo que decir, ¿no? Para los que recién empieza, Pablo muestra aquí que el evangelio, el cristianismo no es una emoción pasajera, sino una competencia en la cual tenés que perseverar, correr y no cansarte, ¿no? Para los que ya vienen caminando hace años, digamos que es un llamado a no aflojar, a no desviarse. No te canses de servir al Señor. Y para los que están más cerca del final, es un recordatorio lleno de esperanza. Vale la pena vivir y haber vivido fieles al Señor, porque después de esto hay una corona que el Señor te dará, ¿no? ¿Sí? Así que surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se aprende a vivir, servir y morir de esta manera? Pablo no responde como le gustaría a esta generación, una receta rápida, ¿no? Él lo hace de otra manera, responde con un mandato claro a Timoteo y con el testimonio de su propia vida. Primero le dice lo que debe hacer, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y luego le muestra su propio ejemplo, una vida derramada para Cristo, ¿no? Una carrera terminada con fidelidad y una esperanza puesta en la recompensa eterna. Y eso nos conduce a prestar atención hoy a dos énfasis de esta porción. Primero había anotado 3, después me quedé solamente con 2. Cómo servir fielmente en medio de las dificultades y cómo morir en paz con la mirada puesta en el Señor que nos juzga con justicia, ¿no? Servir fielmente hasta el final. Así he titulado el mensaje, ¿no? En primer lugar, veamos el cómo. ¿Cómo servir fielmente en medio de tiempos difíciles? Ese es el contexto de tiempos difíciles, ¿no? Verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú, los que han estado atentos, habrán notado que se menciona un par de veces eso en la carta, ¿no? Y a Tito también le escribe. 3:10, pero tú has seguido mi doctrina. 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y a Tito, en el capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Siempre ese pero tú marca un contraste con lo que se acaba de decir, ¿no? Y acá es igual. Muchos se apartarán de la verdad, no tolerarán la sana doctrina, se amontonarán para escuchar tonterías agradables de parte de falsos maestros. Pero tú, y ahí recibe un mandato personal y contracultural, ¿no? Que vamos a ver. Sé sobrio en todo. Literalmente la palabra hace referencia a ser libre de la influencia de productos embriagantes, abstenerse de vino. Sobrio es un antónimo de ebrio, ¿sí? Ese sería el antónimo. Ahora acá la idea no va por el asunto del vino, ¿no? No es perder la cabeza. La idea es estar cuerdo, mente clara, juicio firme, dominio propio, ¿sí? El apóstol Pedro dijo lo mismo utilizando esa palabra. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, ¿no? 1 Pedro 4:7. No dejarse arrastrar por modas, emociones o presiones. Timoteo debe pensar con claridad. Esa es la idea, ¿no? Plenamente consciente de todo lo que está pasando, ¿no? Como decía el comentarista Gordon Fee, la gente se dejarán llevar por cualquier cosa porque tienen oídos inquietantes, pero tú has de tener una actitud vigilante para no ser arrastrado. En un contexto escatológico, Pablo, hablando acerca de la venida del Señor, escribió a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 5, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No tengamos una indiferencia espiritual a los tiempos que estamos viviendo. Eso es lo que está diciendo Pablo y dice a Timoteo, ¿no? Este es un tiempo de apostasía. Este es un tiempo en el que muchos se apartan de la verdad. Este es un tiempo en el que las personas tienen comezón de oír, pero el siervo del Señor debe estar despierto, considerando,
discerniendo los tiempos para no ser arrastrados también, ¿no? Para servir fielmente al Señor, o para responder a la pregunta, ¿cómo servir fielmente al Señor? Bueno, debemos ser sobrios, hermanos, atentos, ¿no? Con dominio propio, siendo conscientes de los tiempos que estamos viviendo y responder a eso, ¿no? Ahora, eso no es todo. También soportar las aflicciones. El sufrimiento no es una anomalía en el ministerio, no lo es para nada. Es parte del llamado. Y también es un tema bastante recurrente en esta carta. Noten 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2:9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿no? Esta es la otra cara de la moneda, hermanos. El otro aspecto del Evangelio, podríamos decir, ¿no? Que a lo mejor disgusta un poco. El Evangelio nos conduce a la salvación, ¿sí? Nos transforma, nos llena el corazón de gozo, tenemos esperanza, pero también nos coloca en conflicto con el mundo. No puedes escapar a eso. El mismo Jesús dijo en Mateo 10, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús es causa de división. Eso es el resumen de todo lo que leímos. Y él mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y todos aquellos que queremos servir al Señor, y pueden decir amén a esto seguramente, vamos a participar de esta promesa del Señor, sufrir aflicciones. Inevitable, hermanos queridos. Ahora, notan que el mandato no es escapa, huye, evita, reprende al diablo, declara positivo. No, el mandato es soporta las aflicciones. Hubiésemos querido leer otra cosa a lo mejor. Ahora, entendamos una cosa. No es que Pablo busca, ¿verdad? O persigue, ni exhorta a buscar los sufrimientos. Por supuesto que no. El punto es que no debe haber queja alguna cuando llegue. Servir al Señor quejándonos por los que nos toca sufrir es una contradicción al mismo llamado que hemos recibido. El sufrimiento, las aflicciones son parte del ministerio y es desconocer el costo del discipulado y en el fondo pretender una corona sin cruz. Pablo no glorifica el dolor por el dolor mismo, ni presenta el sufrimiento como algo que haya que salir a buscar, pero sí deja en claro una cosa: cuando llegue, y llegará a todos, no debe sorprendernos ni amargarnos, ¿no? Alguien dijo algo muy cierto, hermanos. No existe tal cosa como un ministerio fiel que no sea costoso. Un ministerio sin dolor es un ministerio superficial y sin fruto. Ahora bien, Pablo se refiere a los padecimientos propios que el Evangelio nos trae a nuestra vida, ¿no? Y no a consecuencias de nuestra imprudencia o pecado. Si estás afligido por tu pecado, lo que tienes que hacer es arrepentirte, ¿no? Y apartarte del pecado y no soportarlo. Pero mientras vos vivas como viven cientos de cristianos, viviendo un evangelio superficial, cero compromisos con su iglesia local, en mediocridad, difícilmente sufras estas aflicciones que tiene en mente el apóstol Pablo. Ahora, cuando tomás tu cruz y seguís de veras al Señor, cuando querés servirle, cuando entendés la importancia de la iglesia y te comprometés con ella en el servicio, seguramente las aflicciones vendrán sin que las busques, ¿no? Casi, digamos, naturalmente. Hay un diablo inquieto buscando la ocasión para devorarte. Habrá creyentes reprendidos por tu santidad que pueden responder no favorablemente. Y hay un sistema dominado por el diablo también, que buscará arrastrarte para que, bueno, justamente abandones el camino, ¿no? Pero, dice Pablo, soporta las aflicciones.
A veces buscamos atajos, ¿no? Alguna alternativa para zafar de este sufrimiento o aflicción propia de una vida fiel al Señor. Pero no es eso, hermanos. Hay que soportar. El Señor, los apóstoles y millones de cristianos en todo el mundo y en la actualidad soportaron y soportan cosas muchas más difíciles que nosotros. Así que no tenemos excusa alguna para quejarnos delante del Señor, ¿verdad? Y que no recibamos lo que la providencia nos manda. Hay que tener una perspectiva bíblica y completa de lo que implica servir al Señor. El servicio cristiano, hermanos, no es ni un camino de puro sufrimiento, ni una promesa de comodidad permanente. La Escritura mantiene ambas cosas juntas y sin desequilibrio. Es increíble, pero es así. Por un lado, hay bendiciones reales, profundas al servir al Señor, cualquiera sea el área de tu servicio. El autor de Hebreos afirma, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6. Ya que el Señor no se olvide de tu obra con el cual le has servido, ya es un montón. Que Él se acuerde significa todo para nosotros. Y este texto que leí, el de Hebreos, es precioso porque pone el énfasis en quién ve el servicio. Tal vez los hombres no lo notan. La iglesia no va a ver todo lo que haces por el Señor. Pero Dios no es injusto para olvidar. Es decir, nada hecho en amor por su nombre va a pasar desapercibido delante de Él, ¿no? Y eso ya nos alienta un montón. Pero al mismo tiempo, la Biblia es honesta. Servir al Señor también implica costo. Soporta las aflicciones. Así que no te tome por sorpresa, porque es parte del Evangelio. Y no es algo excepcional, es el ministerio mismo, hermanos. Es decir, hay recompensa, hay gozo, hay fruto, hay consuelo, pero también hay renuncia, incomprensión, cansancio y a veces dolor. Ambas cosas son verdad. Tiempo para cada cosa. El problema surge cuando esperamos las bendiciones, pero nos escandalizamos cuando llegan las aflicciones, ¿no? Tener una mala perspectiva del sufrimiento nos llevará a resentirnos a lo mejor con la iglesia, con el Señor o con lo que sea. Es así, mis queridos hermanos. Por eso Pablo no exhorta a Timoteo a buscar el sufrimiento, sino a no abandonar el servicio cuando el sufrimiento aparece. Entonces, servir al Señor con una perspectiva correcta es entender que la fidelidad no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la perseverancia en medio de ellas. Y saber que el mismo Dios que permite eso en tu vida, la prueba, es el mismo Dios que no olvida el trabajo de amor hecho en su nombre. Para servir fielmente al Señor hay que soportar las aflicciones. No escapar, soportarlas. También, continuando con nuestro texto, haz obra de evangelista. La Escritura reconoce esto como un don. Hay creyentes que tienen el don de evangelista, ¿no? No sé, pienso en Ray Camford, es el único que se me ocurre en este momento. Pero el apóstol Pablo dijo a los Efesios, capítulo 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Felipe, en Hechos capítulo 21, se lo llama, él es el único, se lo reconoce como, de hecho dice así, Felipe el evangelista, ¿no? Pero en nuestra porción no hace necesariamente referencia a un cargo, a un don. Pablo no es que le está diciendo a Timoteo, vos que tenés el don de evangelista, ocupate en eso, ¿no? Sino más bien es una prioridad, ¿sí? El evangelio debe estar en el centro. Y también, junto a lo que ya vimos, predica la palabra, eso puede apuntar más a los creyentes, que acompañe también, háblale del Señor a aquellos que están perdidos. Y es así que es una obra, un servicio, un ministerio en la que todos podemos participar. Y de hecho es una comisión para todos los creyentes. Puede ser un poco descuidado. O a lo mejor creemos que es un servicio solo para los que tienen facultad o denuedo para predicar el Evangelio. Pero como hemos visto ya, el Señor nos encomendó a todos los creyentes. Sirves al Señor cuando haces obra de evangelista.
compartes el Evangelio con aquellos que están perdidos, ¿no? Y finalmente, el cuarto imperativo para Timoteo es: cumple tu ministerio. NBI extiende un chiquitín más el versículo. Cumple con los deberes de tu ministerio. Bueno, de ambas maneras la idea creo que es la misma, ¿no? Ahora, el mandato funciona como un resumen intencional. De alguna manera abarca todo lo que Pablo viene diciendo en el capítulo 4, pero también en toda la carta. Segunda Timoteo, como lo vimos, está llena de exhortaciones concretas, responsabilidades claras y llamados persistentes, ¿no? Lo hemos visto. Predicar la palabra, guardar el buen depósito, sufrir por el Evangelio, perseverar en la sana doctrina, huir de las pasiones juveniles, corregir con mansedumbre, soportar a los difíciles, permanecer fiel aún cuando otros se aparten. Cumple denota llenar plenamente una medida. Como si Pablo le dijera a Timoteo: haz plenamente la tarea que se te encomendó, no a medias, no según conveniencia, sino según el encargo recibido. Algo parecido, ya vamos a llegar los miércoles allí, se le dijo a un hombre llamado Arquipo, en Colosenses capítulo 4, 17. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y no sabemos cuál era el ministerio que él recibió. Probablemente el de predicación, porque cuando Pablo escribe a Filemón, menciona de Arquipo que era un compañero de milicia. Así que, bueno, si alguien quiere inferir que Arquipo predicaba, está bien. Pero puede ser que no. A lo mejor era un diácono, a lo mejor servía en cualquier área. Hay tantas áreas de servicio en una iglesia. Lo que sí sabemos es que el ministerio lo recibió del Señor. Así como cada área de servicio que hay en la iglesia lo recibes de parte del Señor. Visible o invisible, pública o silenciosa, es un ministerio recibido del Señor, ¿no? Enseñar, predicar, pastorear, servir, cuidar, acompañar, orar, ayudar, administrar, ofrendar también. Todo eso es un ministerio recibido del Señor. Cuando se hace, bueno, obviamente, por amor a Él, ¿no? Así que a todos se nos dice lo mismo. Cumple tu ministerio. ¿Estás notando cómo muchos se apartan de la verdad? ¿Cómo tienen comezón de oír? ¿Cómo no toleran la sana doctrina? Cumple tu ministerio. Por eso me gustó lo que estábamos cantando hoy. Otros se van a apartar, otros van a abandonar. Yo sigo a Cristo. Así tiene que ser, mis queridos hermanos. ¿Ves que algunos no son constantes en el servicio? Un tiempo de esplendor, un tiempo indiferente. Cumple tu ministerio. No te fijes en otro. Algunos comenzaron a proyectar la iglesia en casa. Suena atractivo, pero que no te distraigan, ¿eh? Cumple tu ministerio. No tenés que cumplir el ministerio del otro, sino el que el Señor te encomendó a vos. Entonces, ¿cómo servir al Señor fielmente en medio de tiempos difíciles? Viviendo en sobriedad, discerniendo los tiempos que vivimos, soportando las aflicciones que conlleva el ministerio o servicio que el Señor se encargó y compartiendo el Evangelio con otros, ¿no? Todo eso puede resumirse en una palabra, creo yo: fidelidad. Sé fiel al Señor a pesar de todas las cosas. Ese es el mensaje para Timoteo, ¿no? Persistí en el ministerio a pesar de las cosas que puedan sobrevenir, ¿no? Ahora bien, Pablo no solo le dice a Timoteo cómo servir, sino que también le muestra cómo terminar. Y eso es muy importante, hermanos, porque la fidelidad no se prueba solo en el camino, sino en la meta. Aquí entramos al segundo punto, ¿no? Morir bien con la esperanza puesta en Cristo, ¿no? Verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Como notaron, cambió el tono, ¿no? De hecho, muchos separan estos 3 versículos finales y hacen un mensaje aparte, incluido el 5, porque me parece
la bisagra, ¿no? Pero Pablo ya no exhorta aquí. Él testifica. Ya no da imperativos a Timoteo. Podríamos decir que abre su corazón, ¿no? Lo último del apóstol Pablo. Y lo hace porque su vida está llegando al final. El primer punto fue un mandato. Este segundo es un modelo. Ahora Pablo se pone como ejemplo para Timoteo de cómo terminar la carrera. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esta es la principal razón para la comisión de los versículos anteriores. Yo no puedo seguir predicando el Evangelio, Timoteo. Mi misión está terminada. Vos tenés que continuar. De hecho, a él le sucede, ¿no? Y así le va pasando la posta del Evangelio. Ahora, a pesar de que no hay ningún imperativo acá para Timoteo, el ejemplo de Pablo es como un modelo que Timoteo debe reproducir. Y nosotros también, en el desarrollo de nuestra vida cristiana o llegando al final también, ¿no? Están los tres tiempos en estos versos, ¿lo notaron? El verso 6 se centra en el presente, el 7 en el pasado y el 8 en el futuro. Pensando primeramente en el presente, me gusta la perspectiva, hermanos, que ha adoptado el apóstol Pablo de la vida que vivió en el Señor, ¿no? Él no malgastó para nada su vida. Otras versiones traducen así: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Otra: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Me gusta esa es la traducción de la Biblia de las Américas. La referencia es a la ofrenda del vino que se derramaba sobre el sacrificio principal en el altar. En Números capítulo 15 ahí están los detalles, ¿no? Es decir, Pablo no se ve como una víctima de Roma, sino como una ofrenda voluntaria de Dios. Así es, hermano. Su vida y ahora también su muerte son parte de un acto de adoración. No es un accidente lo que está pasando. Es el último acto de un culto voluntario que Pablo está rindiendo a Dios, ¿no? Él escribió a los romanos en el capítulo 12: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora, este último es el último culto que Pablo está presentando, ¿no? Su propia vida será derramada en libación como un sacrificio, ¿no? Ahora, hermanos, pregunto, ¿no es impresionante el hecho de que en este momento no se halle una queja en los labios del apóstol Pablo? Ni renegando por la injusticia de estar en una cárcel, por la situación que le toca vivir. Para nada. Él no ve injusticias en su aprisionamiento. Él no duda de Dios. Él no se la pasa hablando de sus problemas como hacemos nosotros los creyentes. Es más, ni siquiera llama a muerte a la muerte. Impresionante. Él lo llama un sacrificio, una partida. Qué cosmovisión, mis queridos hermanos, ¿no? Qué desafío adoptar eso nosotros también. Y qué contraste con nuestra manera de ver el sufrimiento. Muchas veces lo interpretamos como un castigo. El abandono divino, Dios me abandonó, por eso estoy pasando lo que paso. O una señal de fracaso. Y como que no lo merecemos. Pablo, en cambio, lo interpreta desde una cosmovisión bíblica. Todo su ser pertenece a Dios, incluso el momento y la forma de su muerte. Con esa perspectiva él puede enfrentar la muerte, hermanos, como quisiéramos todos, ¿no? Luego cambia la metáfora. El tiempo de mi partida está cercano. Esto es un término náutico y también militar, ambas. Era usada para describir soltar las amarras de un barco o levantar el campamento, ¿no? No es el lenguaje de alguien que se apaga. Es el lenguaje de alguien que parte, ¿no? Soltar las amarras, se va al barco, levantarse el campamento y te vas hacia otro lugar, ¿no? Para Pablo, morir no es desaparecer, es partir hacia otro lugar. Por eso escribió en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta es la cosmovisión bíblica, cristiana, madura.
La muerte no es el final trágico de una vida útil, sino el paso final de una vida fiel. Así vivió Pablo, ¿no? Sirviendo al Señor, y ahora él muere confiando en el mismo Señor. Sin temor, sin queja, sin resentimiento, con plena conciencia de que su vida estuvo en las manos de Dios desde el primer día y lo seguirá estando por toda la eternidad, ¿no? Qué maravilloso enfrentar los últimos días de esa manera, ¿no? Y como dije, qué desafío para nosotros. No solo cómo servimos al Señor, sino cómo interpretamos el sufrimiento y cómo enfrentamos la muerte, ¿no? Pablo nos muestra cuando la esperanza está puesta en Cristo, incluso el último enemigo, la muerte, pierde su lenguaje de terror y se convierte en una puerta hacia la gloria. Obviamente hay una tensión natural al momento de enfrentar la muerte. Y puedes hablar con un hombre muy mayor de edad y tiene cierta tensión, no quiere morir. Y como que hay un temor. Y es entendible, ¿no? Es una experiencia única, presenta su desafío, pero para el creyente no hay terror. No puede haber terror, porque él sabe que parte inmediatamente a la presencia del Señor. Esa bendita esperanza le ayuda a él a enfrentar con confianza y seguridad ese momento, ¿no? Bueno, el segundo tiempo, el pasado del versículo 7, nos va a ayudar a nosotros a evaluar nuestras vidas. Pablo está mirando hacia atrás con mucha sobriedad espiritual, ¿no? Y hace una afirmación que no nace del orgullo, sino de una conciencia tranquila delante de Dios. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Los tres verbos están en pasado y describe una vida completada, ¿no? No perfecta, pero sí fiel. Pablo no dice, gané todas las batallas, tampoco corrí más rápido que otros creyentes, ni fui el mejor de los creyentes. Él dice algo mucho más interesante. Fui fiel hasta el final. Y eso es lo único que importa, hermanos. Primero, he peleado la buena batalla. Hermanos, la vida cristiana, el ministerio, no es el paraíso en la tierra. No es tu mejor vida ahora, como dicen algunos predicadores. Para nada, queridos hermanos. Son una lucha. Que nadie te venda espejitos de colores. Cuesta, cansa. A veces dan ganas de tirar la toalla. Es simplemente lo que dice Pablo, una batalla. Y supongo que en cada batalla hay un enemigo, ¿no? Y aquí también lo hay. Y hay varios encima. El diablo, el mundo, la carne, se unen para someternos y para que nosotros saquemos la banderita blanca de rendición, ¿no? Ya fue, no quiero seguir más. Pero solo una cosa tenemos que seguir haciendo, y es continuar la batalla. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y también hay millones de hermanos fieles en la primera línea de la batalla, ¿no? Así que como vimos en toda esta carta, el mensaje a Timoteo y a la audiencia de todos los tiempos es: pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, Pablo no lo llama cualquier batalla, es la buena batalla. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. La causa es justa y es buena porque se pelea por el Evangelio, por la verdad y por la gloria de Cristo. Pablo no huyó del conflicto cuando la verdad estaba en juego, ¿no? Batalló y lo hizo no con armas carnales, luchó como siervo de Cristo con armas espirituales, ¿no? Segundo, he acabado la carrera. Bueno, obviamente la imagen aquí es atlética y no tanto militar, ¿no? No importa, hermanos, cuán bien se empieza una carrera, sino cómo se termina. Muchos comienzan la vida cristiana con mucho entusiasmo, ¿no? Y hacen promesas, están entusiasmados en muchas áreas de la vida, con fuerza,
quieren servir, quieren estudiar, quieren transpirar la camiseta. Pero el énfasis bíblico siempre está en perseverar hasta el fin, ¿no? Y no en cómo comenzás. Pablo no se bajó antes, no abandonó cuando llegaron el cansancio, la oposición o el sufrimiento. Corrió hasta cruzar la meta que Dios había trazado. Y esa fue una meta que él la entendió desde el principio del ministerio, ¿no? En Hechos capítulo 20 dijo, verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La meta estaba clara desde el principio, ¿no? No es que la aprendió a lo último. Terminar bien la carrera. Y eso es lo que nos anima a hacer el escritor de Hebreos en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, hermanos, no confundamos una cosa con esto que estoy diciendo, ¿no? La línea de llegada no es simplemente la muerte. Muchas veces, cuando alguien muere, se suele escribir este versículo, ¿no creen? ¿No? A veces en las redes sociales veo, muere alguien y se pone inmediatamente este versículo. Y a lo mejor su vida para nada representaba el espíritu de Pablo aquí. Pasa, hermanos queridos. Solo alguien que vivió con limpia conciencia delante de Dios, que luchó legítimamente, que peleó la buena batalla y que fue fiel hasta el final, puede decir, he acabado la carrera. No se trata de haber llegado al final de la vida, sino de haber llegado fiel al Señor. No es morir lo que define una buena carrera, sino cómo se vivió delante del Señor. Tampoco quiere decir que no hubo equivocaciones, ni pecados, ni cosas de las que arrepentirse. Pablo fue un hombre, no fue Jesús. Pero cuando llegaba a la meta, estaba bien con Dios. Estaba a cuentas y con una vida bien desperdiciada para la gloria de Dios. Por eso puede decir de alguna manera con propiedad, ¿no? He acabado la carrera, ¿sí? No había nada de que arrepentirse en ese momento. Y tercero, he guardado la fe. Y este quizás es el clímax de todo lo que dijo, ¿no? Sé que es un tanto difícil porque no sabemos a qué se refiere con fe. En la Biblia pueden ser dos cosas por lo menos. Al conjunto de la doctrina, como en otros pasajes, o se refiere a la fe personal de Pablo. Bueno, por el contexto, podríamos decir que ambas cosas están incluidas aquí. Guardar la fe implica permanecer fiel al Evangelio, no diluirlo, no adaptarlo al gusto de la época, no negociarlo para evitar problemas. Esta es una carta en la que Pablo ha advertido una y otra vez ese compromiso que él tenía con guardar la verdad, el Evangelio, ¿no? Pero también implica permanecer fiel a Cristo. Así que he guardado la fe. Cierra el versículo diciendo, guardé intacto el depósito que el Señor me confió y permanecí fiel a Él. ¿Verdad? Suena un poco arrogante, ¿no? A lo mejor te suena, hice todo bien en la vida y no me equivoqué en nada, pero no es esta la idea, ¿no? Pablo no se expresa así para gloriarse, sino para mostrarle a Timoteo y a nosotros también que es posible terminar bien. Si yo pude terminar de esta manera, vos, Timoteo, toda la iglesia puede hacerlo también. Se puede terminar fiel al Señor. Que una vida entregada al Señor, sostenida por su gracia, puede llegar al final sin vergüenza, con paz en el corazón y con la mirada puesta en Cristo. Ese es el anhelo, hermanos, verdadero de todo siervo del Señor, ¿no? No ser famoso, no ser exitoso según el mundo, sino poder decir al final del camino, Señor, hice lo que me encomendaste, guardé la fe. Y eso es todo, ¿no? Ahora, la historia no termina solo al finalizar la carrera y haber peleado la buena batalla guardando la fe. Nos queda un aspecto futuro. Noten otra vez el versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El ministerio, hermanos, recibido está cumplido, dice Pablo. La carrera se terminó con fidelidad y eso ya es muchísimo, pero no es todo. Hay una recompensa para los creyentes que terminan esta carrera con fidelidad, ¿no? La Biblia habla en varias oportunidades de esta recompensa. Noten algunos textos. 1 Corintios 9:25, voy a ir leyendo algunos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. De corona de justicia se han desprendido varias interpretaciones, ¿no? ¿Cuál es el significado? Ahora, no necesariamente tenemos que pensar que el Señor en el cielo pondrá una guirnalda en nuestras cabezas, ¿no? No creo que se esté refiriendo a eso, como se hacía con los competidores en los días de Pablo, sino más bien al veredicto favorable del juez, la aprobación de una vida vivida fiel delante de Dios, ¿no? La voz del Señor que nos dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, Mateo 25, ¿no? Como alguien dijo, no es que la corona sea un mérito personal que el creyente alcanza por derecho propio y esfuerzo humano, sino que la justicia de esa corona se basa en la fidelidad de Dios que la ha prometido. Y qué bueno, queridos hermanos, pues una referencia a la vida eterna, en otra porción hace alusión solamente a eso. Ahora, qué bueno que esa recompensa no sea solamente para Pablo, ¿no? Sino para todos, y noten al detalle, para todos los que aman su venida. Puede haber una diferencia, porque de alguna manera todos los creyentes esperan la venida del Señor. Pero todos aman la venida del Señor. Por alguna razón esta palabra inspirada está aquí, ¿no? Bueno, hermanos, las aplicaciones prácticas para nuestra vida son muy sencillas, extraídas del texto, ¿no? Se desprenden naturalmente de los dos puntos que vimos. Primero, sirvamos fielmente hoy, aunque el contexto no sea favorable. Nuestros días no son diferentes a los de Timoteo. Él vivía en tiempo en el cual muchos se apartaban de la verdad y se volvían a las fábulas. Nuestros días son así. La gente tiene comezón de oír. En fin. Lo importante es que cada uno de nosotros continúe sirviendo al Señor fielmente. Sobrios, soportando las aflicciones, haciendo obra evangelista, cumpliendo el ministerio que el Señor nos dio. Por eso pregunto, ¿qué fue lo que el Señor te encomendó a vos? No, a mí nada, no. A todos el Señor le ha encomendado algo. Algo con el cual vos puedas servirle en la congregación, en su iglesia, ¿no? Algo el Señor te dio. U otra pregunta mejor. ¿Lo estás haciendo con fidelidad? Vale la pena, queridos hermanos. Vale la pena. El Señor vale la pena. Así que soportá y continúa. No te detengas, ¿no? Si alguien te dijo que la vida cristiana era fácil, el ministerio era fácil, mintió. No lo es. Es una batalla y cuesta, cansa. Pero hay que seguir. Sigamos adelante entonces, ¿no? Segundo, vivamos hoy con la mirada puesta en el final. Pablo pudo enfrentar la muerte con paz porque había vivido con fidelidad. La aplicación es muy clara, ¿no? La forma en que servimos hoy determina cómo terminaremos mañana. No todos vamos a morir como Pablo. Pero si el Señor no viene antes, bueno, todos vamos a morir. Lo verdaderamente importante no será cuánto hicimos, sino si fuimos fieles.
Recordé recién a un compañero de colegio en la primaria. Él creía que por escribir mucho estaba haciendo bien la tarea. Siempre era reprendido porque no respondía lo que tenía que responder, ¿no? A veces creemos que por hacer muchos estamos siendo fieles, ¿no? Puede ser una sola cosa y hacerlo con fidelidad. Lo único que necesitamos es la aprobación del Señor, su pulgar hacia arriba, ¿no? Bien, hiciste bien lo que te encomendé. Te equivocaste, sí. Pecaste, por supuesto. En ocasiones hasta me negaste, pero perseveraste, te arrepentiste, volviste a mí, guardaste la fe. Y eso por pura gracia, ¿no? El Señor lo honra. Así que el Señor nos conceda vivir así en estos tiempos difíciles que vivimos, hermanos. Fieles al Señor. Y cuando llegue el final, sea por su venida, por nuestra partida, morir en paz, con la esperanza puesta en Cristo, ¿no? Podemos también decir como Pablo, ¿no? Partir y estar con Cristo, ¿no? Eso es muchísimo mejor, ¿sí? Oremos. Gracias por la Escritura, oh Dios, una vez más, y por animarnos. Primeramente a ser fieles en aquello que nos has encomendado, y también vivir expectantes y con la esperanza de que el final de esta vida recién es el comienzo de nuestra vida contigo por la eternidad, en la presencia de nuestro Señor. Qué maravillosa es la Escritura, oh Dios. Que tu Espíritu Santo la aplique en nuestro corazón. Que Satanás no arrebate la palabra sembrada. En el nombre de Jesús. Amén.